Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luismi. Y nosotros somos asesores gastronómicos. Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable Y con una cocina estratégicamente deliciosa. para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico. ¡Empezamos! La última y nos vamos. Hola, bienvenidos a este séptimo episodio del podcast La Última y Nos Vamos, el podcast de Diana y Luismi. Hoy vamos a hablar de un tema, es el inicio de todo, es el cambio de emprendedor a empresario. ¿Cuáles son sus diferencias? Sí, hoy te vamos a contar por qué ser un empresario y por qué no ser un emprendedor, cuáles realmente son las diferencias entre cada uno y por qué nosotros estamos empeñados en hacer que te conviertas en un empresario gastronómico para realmente poder tener un negocio gastronómico sólido, rentable y con una cocina estratégicamente deliciosa. Exactamente. A ver, la primera diferencia, la primera cosa que tengo que decir es que ser emprendedor no es malo. ¿Ok? Ser emprendedor, no se vayan por otro lado, emprendedores que todavía están en ese paso, no se vayan por otro lado y no piensen que esto de somos de Luismi, me dice que no puedo ser emprendedor, que tal, no. Ser emprendedor no es malo, simplemente que ser emprendedor es el inicio del cambio, ¿ok? Es como que esa vocecita que te impulsa a crear un producto nuevo, que te impulsa a crear tu negocio, ¿no? O ese tigrito, Sí. como dicen por ahí, un dinero extra que llega a la casa, un dinero extra a la familia, porque no sé, muchas veces comienzan en países donde las situaciones económicas son distintas, son fuertes, y bueno, las personas necesitan como rebuscarse, el famoso rebuscarse. Así es. Definitivamente el emprendedor es esa, digamos, esa capa que te cubre y que te impulsa a lanzarte al agua. No existe un empresario que no haya sido primeramente un emprendedor. Y esto es algo que es importante que lo tomes en consideración. Pero así como es la primera etapa, ¿ok?, para convertirte en un empresario, no quiere decir que sea beneficioso que toda tu vida te consideres un emprendedor. Y aquí es importante y por eso queremos hacerte la pregunta. ¿Alguna vez has buscado en el diccionario qué significa la palabra empresario o qué significa la palabra emprendedor? Seguramente no, porque hemos estado tan relacionados con estas palabras que damos por hecho que sabemos el significado real de cada una de ellas. ¿Cuántas veces te has encontrado a ti mismo viendo a un empresario o imaginando ser un empresario y lo primero que te viene a la cabeza es que te tienes que vestir de traje, que tienes que tener $1.000.000 en tu cuenta bancaria, que tienes que tener millones de oficinas con miles de empleados y en realidad no hay nada más alejado de la realidad? Ser empresario va muchísimo más allá de tener millones en tu cuenta de banco, de vestirte de traje y de tener miles de empleados. Porque ser empresario es mentalidad. Y aquí es importante que sepas que el significado real, tanto de empresario como de emprendedor, en ningún momento involucra el tema del dinero. Y te lo digo de esta manera tan clara y tan sencilla, porque el dinero es algo que nos cuesta muchísimo admitir. Uno, que lo queremos. Y dos, nos cuesta muchísimo admitir que podemos llegar a tener empresas incluso cuando al día de hoy no facturen millones. Exactamente, ¿por qué? Porque, a ver, empresario como tal es el que organiza, es el que mantiene a flote esa obra, ese negocio que creó el emprendedor. O sea, porque un emprendedor no está en la capacidad de mantener a flote el negocio, sino cambias la mentalidad. O sea, tienes que cambiar la mentalidad de emprendedor a empresario para que ese negocio que el emprendedor creó, te parece un trabalenguas, pero es así, que el emprendedor creó, se mantenga a flote durante el tiempo. O sea, en el tiempo y perdure en él. Sí. A ver, hay muchas características que tiene el emprendedor y que tiene obviamente el empresario
que pueden ayudarse, ¿ok? Y que al mismo tiempo también pudieran ser limitantes para el crecimiento de tu negocio. ¿Qué sucede? El emprendedor, por ser la persona que inicia y por ser la persona que toma el riesgo inicial, no solamente a nivel personal, emocional, sino también a nivel financiero, es la persona más miedosa de apostar y de invertir en el negocio. ¿En qué sentido? El emprendedor una vez que se lanza al agua, ¿ok? Y consigue poner a su producto en el lugar donde él considera que es conveniente y comienza a tener éxito, viene algo que a mí me gusta mucho siempre decirlo y es básicamente el miedo al éxito, Sí. el miedo Al a dinero, crecer el y miedo al dinero. sí, el miedo a recibir el dinero y a administrar el dinero. Aquí es en esa etapa en donde tú sabes que vendes, en donde tú prefieres hacerlo todo tú porque no confías en que nadie lo pueda hacer tan bien Ujú. como tú, en donde prefieres quedarte hasta las 3 de la mañana haciendo producción, pero por ningún caso tú cedes una parte de tu negocio, bien sea a un tercero que te ayude en la producción o a un tercero que te ayude en la fotografía o en el Instagram, etcétera. Sí, porque al final de todo, el emprendedor es el romántico del Ujú, asunto. O sea, sí, es el que se enamora de la creación inicial, es el que se enamora del producto y sí, no quiere cambiarlo, no quiere... Y él, en cambio, ¿por qué es tan difícil el trance, ¿no? De entre uno y otro? Porque el empresario es totalmente lo contrario. sí. El empresario Es mucho es más mucho más, racional. sí, es mucho más racional, es mucho más mente fría. O Ujú, sea, si un producto no funciona, así sea el producto que inició todo el proyecto, se elimina y punto. exactamente. Y obviamente el emprendedor es una persona a la que le cuesta mucho dar este tipo de pasos. Pero ¿por qué en realidad estos pasos? Y esto es algo que te hemos venido comentando durante Ujú. toda esta semana, sobre todo si estás en el grupo Telegram, en donde te dejamos los consejos de Gordon Ramsay. ¿Por qué este paso es tan complejo? ¿Por qué es tan difícil? Y la realidad es porque el emprendedor tiene un apego emocional para con sus productos, ¿ok? Exactamente. Aunque sus productos no necesariamente sean al 100% rentables para su negocio o estratégicos para su oferta Sí, porque gastronómica. básicamente esos productos que creaste al inicio, que te Ujú, impulsaron, que te llevaron hasta el punto que estás sí, hoy, donde te empujan básicamente y te obligan a dar el cambio a empresario, son esos productos que te enamoras de ellos. sí, O sea, y es normal, o sea, es completamente normal que suceda porque al final de cuentas primero son los primeros productos que tú creaste. sí. Ujú. ¿Ok? Son de tu autoría, te emocionan, o Y sea, porque es emocionante seguramente también son los productos que te han llevado hasta donde estás hasta donde hoy. estás, sí, porque es muy sabroso cuando tú creas un producto, sobre todo en la gastronomía, ¿no? Y ves que se vende y ves que la gente lo vuelve a pedir y ves que le gusta a la gente y los comentan y, o sea, es muy satisfactorio Sí, eso. Y muchas veces la gente, al sentir esa satisfacción, se acobijan en ella y no quieren salir, sí. porque le da miedo, porque, a ver, el emprendedor da el paso y vence el miedo a iniciar, ok, pero ya eso es un choque emocional fuerte. Ujú. ¿No? Que pasa a la persona como tal. Luego, cuando ya estás acobijado, ya tus productos gustan, pero tienes que dar el paso para continuar creciendo, porque si no te vas a quedar Sí. ahí, llegaste a ese techo y tienes que abrir básicamente la puerta para continuar, no quieres hacerlo. O sea, no Sí. quieres sentir Porque otra vez estás ese miedo. demasiado cómodo en tu Sí, nueva zona de confort. exactamente. Básicamente, a mí me gusta mucho definir las etapas de ser una emprendedora, llegar a ser un empresario, y lo defino mucho con el punto de quiebre. Ujú. El punto de quiebre es una teoría Sí, que la verdad. tengo años trabajando en ella, desde el 2018 cuando la escribí por primera vez. Ujú. Es una teoría que dice lo siguiente: todo momento grandioso o todo gran cambio importante en tu vida que te va a llevar a un siguiente nivel de evolución, bien sea a nivel personal o a nivel de tu negocio, nace de un momento profundamente negativo. Y esto seguramente muchas personas o de los que me están escuchando dirán, bueno, pero ¿cómo que nace un momento negativo, no? En realidad, los grandes cambios, los cambios fructíferos, nacen de situaciones de crisis profunda que te llevan a tocar fondo. Y Ujú. esto lo vemos diariamente con nuestros asesorados, porque básicamente siempre cada vez que nos contactan es porque ya han tocado fondo, porque ya no saben qué más hacer y Ujú. comienzan a caer en la desesperación de
necesito un respiro, necesito algo que me dé luz. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando conoces al amor de tu vida, ¿ok? Cuando conoces al amor de tu vida, no lo conoces milagrosamente. Detrás, si analizas la situación, hay algo que te hizo en algún momento dar ese cambio a convertirte en esa persona que te iba a llevar a conocer a esa otra persona que hoy es el amor de tu vida. Y aunque esto pareciera que no tuviese mucha relación, los puntos de quiebre dentro de los negocios son en realidad las pequeñas fábricas de cultivo Ujú, de los empresarios. ujú. ¿Por qué? Porque cuando en realidad tú decides que dices, ya, definitivamente tengo que dar el paso, no puedo soportar más esta estructura, necesito evolucionar, Ujú. cambiar, delegar, que tan difícil que es para muchos delegar, cuando lo haces es porque has estado sumido previamente en un Sí, sitio muy oscuro en ese punto de quiebra. sí, totalmente. Sobre todo en el punto este que comentas de delegar. Ujú. Porque al final las personas, no, pero es que nadie lo hace como yo, pero es que ¿sabes? Es como los peros Sí, habituales, ¿no? De todas las personas que diariamente nos contactan. Siempre es el mismo, o sea, siempre es, pero es que nadie lo hace como yo, es que nadie lo sabe hacer como yo, es que no confío en nadie. Y al final, a ver, tienen que dar votos de confianza, obvio. No es que van a agarrar la primera persona que se consiguen en la calle, mira, tú ven acá y vas a hacer esto. No, sí. obviamente, ustedes tienen que tener una preparación previa, o sea, no solamente mental, sino Técnica. técnica, para saber cómo enseñarle a esa persona Ujú. cómo hacer las cosas igual que tú. ¿Ok? Exactamente. Y en eso entra luego la estandarización estratégica, manuales de procedimiento y todo esto. Sí, porque definitivamente sí hay una diferencia entre el emprendedor y el empresario. Es que el empresario está dispuesto y ávido por tener gente a su cargo y tener gente con quien pueda confiar y delegar Ujú, tareas que son tan importantes al negocio como por ejemplo puede ser que tú hoy seas dueño de tu negocio y el día de mañana digas, no, definitivamente necesito un chef que se encargue de hacer todos los platos del negocio. No hablo de recetas, sino hablo de producción, ¿ok? ujú. Y esto de verdad definitivamente es algo que solamente el empresario puede llegar a hacer. Y no porque el emprendedor no tenga la capacidad de hacerlo, seguramente sí la tiene. Lo que pasa es que el emprendedor actúa desde la emoción y al Sí, actuar desde la emoción siente ese apego, mientras que el empresario al actuar desde la razón, ¿ok? Ya lo ve desde un punto de vista estratégico, sí. en donde su capacidad no solo está en hacer la producción, sino en gerenciar el Sí, negocio en sí. además que la diferencia es que, o sea, el emprendedor en sí, para hacer este paso, ya tiene que tener una pizca al menos de Sí. empresario en la mente, Ujú. porque el emprendedor, aunque le enseñe bien a esa persona, aunque, mira, tenga el manual, le entregue todo, siempre va a encontrar algo distinto en la preparación final que Ujú. haga esa persona que no es él. Sí. Es que no, sabes, no, es que no lo hiciste como yo, no respetaste la receta y tú regresas y, o sea, no sales de ese círculo vicioso Ujú. entre la cocina y tú. En Sí. cambio, el empresario como tal, ya él sabe que tiene otras responsabilidades que hacer y que atender y no puede estar haciendo, porque a ver, dentro de la gastronomía, la cocina es lo que menos importa. Sí, O la sea, verdad es que dentro de un negocio gastronómico, aunque no parezca, aunque ujú, parezca descabellado, ujú, el producto final no es que no sea importante, obviamente lo sí, es, pero dentro de todo, para la estabilidad del negocio y para que realmente sea un negocio rentable, ¿ok? La cocina, la verdad, es a donde menos tienes que mirar. claro, porque es un proceso que tú puedes automatizar, Ujú. ¿no? Obviamente automatizar con personas capacitadas, adaptadas a tu negocio, que compartan tus valores y todo esto, pero es algo que lo puede hacer otra persona, Sí. ¿ok? Y tú te tienes que, como empresario, te tienes que dedicar realmente a lo que el negocio necesita de ti. Sí. Y una cosa muy importante es que quizás ahorita te estés preguntando, bueno, ok, yo tendré la mentalidad empresaria cuando tenga mi local comercial, en donde tenga sillas, mesas, y te digo que hay muchos locales, muchos establecimientos comerciales que sus dueños siguen siendo Emprendedores. emprendedores, Ujú. porque al día de hoy son personas que no tienen la capacidad de gerenciar
ni un negocio de comida y te aseguro que ni siquiera un negocio de ninguna otra índole, porque sencillamente se encierran en Ujú. sus pensamientos y no son capaces de abrirse a lo que puede ser un universo de Sí, posibilidades. sí, totalmente. Y son personas que al final de cuentas sí pueden generar muchas ventas, pueden Ujú, generar mucho dinero, pero va a llegar un punto igual donde no van a seguir subiendo, donde sí. se van a quedar ahí estancados. Sí, porque son personas que lamentablemente no son capaces de ver el potencial real de su negocio. Ujú. Sí, yo siempre digo, y para mí es muy importante que la gente lo tenga claro, y es que no porque tú inviertas 100 y ganes 150, quiere Ujú. decir que estás recuperando los 100 y adicional estoy ganando 50. Claro, Tu negocio en realidad pudiera dar muchísimo más. muchísimo más de lo que da al día de hoy. Y no es algo que decimos sin base, sino todo lo contrario. O sea, Ujú. todo negocio gastronómico en realidad, aunque sea pequeño o sea grande, tiene el potencial de convertirse en una empresa gastronómica realmente Exitosa, rentable sí, y exitosa exitosa. Sí, sí. Lo que pasa es que la gran diferencia entre quienes son empresarios y tienen negocios exitosos y quienes son emprendedores y tienen negocios conformistas es Ujú. en un tema de mentalidad. Sí, sí, totalmente, pero por lo menos, y voy a Sí. dar este ejemplo, que no sé si lo hemos tocado ya en otros episodios, pero un asesor de Bogotá, Mm, que él tiene todavía un negocio gastronómico que produce bastante dinero. O sí. sea, mensualmente produce casi $35.000, que dentro de un negocio gastronómico no es poco, pero su mentalidad, la Ujú, mentalidad del dueño, es todavía de emprendedor. sí. Y de emprendedor y de parte de conformista, Ujú, ¿no? Porque me recuerdo que nos comentaba que tenían 35.000 dólares en ventas, ¿no? ajá. Pero al final de mes le quedan 3.800 y bueno, con eso pues estaba bien y por eso él estaba seguro de que su negocio como tal no tenía fugas, porque le quedan $3.800. Pero si tú tienes una mentalidad empresaria, tú te Ujú, tienes que dar cuenta de que si tú facturas 35.000 pesos, dólares, y te quedan 3.800, hay algo que no está bien. exactamente. Aunque tengas un O sea, gasto fijo excesivamente alto, hay que algo ni que siquiera ni siquiera, porque también si es excesivamente algo, alto, también tienes que que ver qué solventarlo, pasa. porque no puede ser que nada más te quede casi el 10%. Sí. De O lo sea, que un vendes. poquito más del 10% de lo que vendes. Es imposible. Sí. No debería No ser así. debería ser así. O porque si por lo menos tuviese un gasto fijo muy elevado o tuvieses un costo de reposición demasiado alto, es porque tiene fugas en el inventario, Claro, porque tiene fugas en la estandarización y obviamente porque tiene no. fugas dentro del gasto Y fijo. son negocios que dependen netamente de la cantidad de personas que trabajan. Ese Exactamente. es un negocio que si de un mes a otro, de 1.500 personas que atendía, bajan a 500, Ujú. entra en números rojos. Sí. Y para recuperarse es complicadísimo. Sí. Eso de verdad que ese tema, en el tema dinero en general, en el mundo de los empresarios, de los negocios, de los emprendedores, es un tema complejo. Y quiero tocar este punto contigo, que nos estás escuchando, porque quizás no lo has escuchado antes o quizás sí, pero la realidad es que la sociedad, y esto no es culpa de nadie, Sí. pero la sociedad te ha llevado a tener una creencia muy negativa acerca del dinero. A muchas personas le cuesta mucho admitir que tienen un negocio porque quieren ganar dinero. Sí, eso es algo que, verdad. Eso es Tienes algo totalmente la absurdo. razón. Eso es algo absurdo. O sea, muchas veces, a ver, uno tiene que ser sincero consigo mismo. O Ujú, sea, porque después tildan de tontos a los seguidores, ¿no? Porque al final tú haces un restaurante, tú armas no sé, haces un libro o haces ujú, algo para venderlo y ganar dinero. O sea, exactamente. no es que, ay, ¿sabes qué? Yo inicié esto así y no. De repente se dio y bueno, ahora me patrocinan un montón de cosas. Sí, Todo eso ya lo tenías pensado. totalmente. O sea, Hay una persona que, por cierto, se llama, ella tiene un blog de pastelería, se llama Ana's Pastelería para ah, quienes la conocen. Y a mí me gusta mucho una frase que ella una vez dijo y que definitivamente tenía muchísima razón. Yo no sé si tú la sigues o no la sigues, si te gusta o no te gusta, pero esta frase es importante que la analices y la internalices. Ella, cuando firmó su primer contrato con KitchenAid, hace ya unos cuantos años, no sé si todavía lo tiene, pero cuando lo firmó, en su post, ella colocó que ella
no había logrado esto por casualidad. Cuando ella empezó a hacer su blog, ella lo quería, era su meta. Ella se había visualizado haciendo eso. Y esto es una cosa muy importante y esto te puede hacer dar un cambio real entre el emprendedor y el empresario. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que al día de hoy todavía te estás mintiendo a ti mismo, diciéndote, no, pero es que yo tengo este negocio, bueno, porque es mi pasión, porque es lo que me gusta, y no reconoces que tienes un negocio porque quieres ganar dinero, porque quieres vivir 100% de tu negocio, es que nunca vas a poder tener un negocio exitoso o Sí, rentable. porque básicamente tú mismo estás colocando los límites. O Exactamente. sea, y no puede ser así. Y tu negocio al final se va a quedar en eso, en un negocio que lo vas a tener por un hobby que Ujú. quizás en algún momento explotará, pero que puede ser que nunca explote. Y Exactamente. esto es algo que súper importante que de verdad últimamente puedes conseguir muchísima información acerca del tema del dinero. A la gente le cuesta mucho, sobre todo a las mujeres, educarse sobre finanzas, sobre cómo manejar el dinero, cómo distribuirlo, porque siempre ha sido un tema tabú socialmente hablando. Y la verdad es que no puede ser un tema tabú, porque si tú quieres ser realmente un empresario y tú quieres tener un negocio que te sostenga, que se sostenga a sí mismo, si tú quieres tener empleados a tu cargo, tú no puedes desconocer la movida del dinero, Ujú. ¿ok? Tú no puedes estar en contra. Y una cosa que ha jugado muy en contra al tema de admitir que quieres vender, de admitir que quieres ganar dinero, es el tema de los marketers, que no sé quién lo inventó. Sí, Y, vender sin y, vender y sí, todo esto. y nosotros en algún momento también lo llegamos a decir. Y de hecho, hace poco estaba leyendo a Ángela Blones, que es una especialista en marketing y redes sociales, y decía justamente el tema de hasta cuándo vas a creer que vas a vender Sin vender. sin vender. Y tenía absolutamente toda la razón. Mira, una de las industrias que más vende a nivel mundial es en la industria de la televisión, Ujú. aunque parezca tonto, ¿no? Bueno, y hoy en día en YouTube Sí, pueden ver como cada canción te meten una publicidad. sí, Eso es venta. sí, sí. O sea, eso es una venta directa que te están haciendo, ¿ok? Ujú, Es una suscripción directa. O sea, el mismo YouTube te ujú. obliga a tener su suscripción para no ver esas ventas, ¿ok? Exactamente. Ellos te venden mediante esa publicidad de Ujú. otras empresas, ¿ok? Y una de las mayores industrias a nivel mundial que generan la mayor cantidad de dinero es la venta televisiva de estos TV shows Sí, que tú dices que ladilla, o sea, de todo esto, pero el dinero que venden y la cantidad de personas que caen en ese tipo de ventas sí. Es un es montón. abrumadora, es Sí, un sí. montón. Es un montón porque en realidad el ser humano sí está hecho para vender y para comprar. Y Exactamente. esto es una cosa muy importante. O sea, este tema del dinero te lo tocamos no casual. O sea, lo tenemos acá no solamente para que abras un poco los ojos en cuanto a esto, Ujú. sino para que entiendas que al tener un negocio, número uno, tienes que vender y número dos, tienes que entender de dónde viene y hacia dónde va y qué Sí. hacer con Bu- ese dinero, Bueno, porque ese es, digamos, de todos los grandes cambios que puede tener un empresario en su haber, ¿no? O sea, de esa transformación entre emprendedor y empresario, este tema del dinero es fundamental. sí, además que les voy a dar un consejo a todos los que, sobre todo los negocios de pastelería Ujú. que vemos en Instagram, que son los que más cometen este error, ¿no? Este gravísimo error, que es infundado también por los marketers, ¿no? Sí, Por los supuestos marketers. Es que cuando ustedes le dicen, coloquen una receta o algo, tienen que hacerlo con una mentalidad empresaria, una mentalidad inteligente, inteligente, ¿ok? ¿Por qué? astuta, Astuta, esa es esa, la furbo, sí, traducción. sí, astuta. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner una receta al azar, tú tienes que colocar una receta que vaya compaginado con los productos que tú vendes y la persona te quiera comprar tu producto para poder hacer esa receta. O sea, porque si Exactamente. tú lanzas una receta al azar, ¿a ti qué te interesa eso? O sea, ¿realmente a ti te importa si esa persona hace una receta que tú estás colocando ahí? No, a nadie le importa. Tú lo que quieres es vender. Tú tienes esa cuenta para vender. Tú no tienes esa cuenta como un blog pastelero. Exactamente.
Sí, y esto por eso les decimos que es tan importante hacer el cambio de chip, Ujú. porque son este tipo sí, como de Sí, estrategias sí, para que... que te van a hacer realmente generar más ventas, generar más ingresos y organizar mucho mejor tu negocio. Ujú. Esto de verdad que es un tema, o sea, que da para muchísimo más. Nosotros no queremos hacer este podcast, por lo menos este episodio, no lo queremos hacer tan largo, porque este realmente es un tema bastante profundo. Pero definitivamente sí es importante que tengas en consideración que el tema de las ventas es trascendental. Trascendental en tu negocio y es trascendental que sepas cómo gestionarlas de manera correcta, cómo gestionarlas a tu favor, porque esto no solamente te va a ayudar a nivel interno con tu negocio, sino también a nivel personal Sí. contigo mismo. Porque, ¿qué pasa? Otra gran diferencia entre el emprendedor y el empresario es también un tema de bienestar, Ujú, es un tema de calidad de ujú. vida. Porque Totalmente. definitivamente, y está más que probado, o sea, nosotros lo comprobamos cada vez que tomamos una asesoría, la persona que tiene mentalidad emprendedora es una persona que se deja la piel en el negocio y que quienes sufren las consecuencias, obviamente es su salud Sí, mental, pero claro. también es la salud mental de las personas que están alrededor, su familia, sus hijos, sus Sí, padres, etcétera. y no busca, o sea, el emprendedor como tal no busca una forma de cambiar esa situación, Ujú. ¿ok? Sino, no, bueno, mientras más temprano me levante, mejor, porque hago Sí. más cosas. En cambio, cuando te cambias el chip, Ujú. comienzas a pensar de forma distinta y comienzas a analizar y a buscar todas las opciones posibles, habidas y por haber, de cómo cambiar esa situación en la que estás, Sí. Sin sin empeorar empeorar, tu calidad exactamente. de vida. Y aquí hablamos de un tema que también es un tema súper tabú y es el sacrificio y el esfuerzo. Ah, sí. Desde niños nos han dicho que si no te sacrificas, que si no te esfuerzas, no vas a poder lograr lo que quieres. Esto es Ujú. algo que en todas las escuelas del mundo lo dicen, ¿ok? Y si tú eres una persona que has crecido con este discurso, porque este es un discurso que se escucha en las escuelas, en los Sí, trabajos, en todos en las lados. casas y Tienes en que todas esforzarte partes, para hacer, sí, sí, te totalmente. tienes que esforzar, porque si eres Ujú. una persona que no se esfuerza, entonces vas mal. Si eres una persona que no se levanta a las 4 de la mañana, no puedes ser una persona exitosa. Si eres una persona que no se acuesta a las 5 para levantarse a las 4, eres una persona que nunca vas a ser exitosa. Y no existe nada más alejado de la realidad que todo este montón de mentiras que hasta ahora nos han dicho, Sí, ¿ok? también, y también se han encargado de los marketers, bueno, ustedes van a pensar que yo odio a los marketers, siempre les lanzo sus puntas, no me importa. Pero es verdad, se han encargado de repetir Sí. esta misma palabra porque no tienen idea de la cantidad de páginas que si multimillonario, billonario, Emprende con mundo éxito, no sé marketing, o sea, qué, sí. un montón de cosas Que que colocan posts a cada dos por tres de que la clave del repite, párate a éxito. las 4 de la mañana, haz ejercicio. La cosa, a mí me gusta leer esto, porque me Ujú. gusta leer los comentarios de la gente, ¿no? Y tú ves, uno se comienza a investigar, ¿no? Uno se mete en las redes a investigar. Entonces tú ves a los millennials, tú ves a la nueva generación y le dices, ah, bueno, pero entonces ¿a qué hora vivo? Sí. Porque me paro a las 3, entonces a las 10 de la mañana me voy a dormir, porque ya terminé de hacer todo. O sea, según usted. Y después viene la mentalidad de la generación pasada, Ujú. y dicen, es verdad, hay que ser así. O sea, es una cosa Sí. increíble. A ver, yo solamente te lo dejo aquí. Si fuera verdad que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, te tienes que sacrificar y esforzar para ser exitoso, ¿cuántas personas en el mundo hoy serían millonarias? ¿Ustedes de verdad creen que no hay personas en el mundo que le dan la milla extra, no la siguiente a su trabajo, bien sea que trabajes por cuenta No, propia o no, que se levantan a las 4 de la mañana y se acuestan a las 2:30 haciendo so- producción? ¿Ustedes creen que esas personas no deberían ser ya multimillonarias? Según este tipo de teorías, sí, pero ¿qué pasa? En realidad, las cosas no fluyen de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando estás levantándote a tan temprano, cuando te acuestas tan tarde produciendo, cuando tomas los pedidos que a tus clientes les da la gana porque no tienes un orden, no tienes una cansa. estandarización, al final del día tu cerebro se agota
y se agota en un sentido en donde físicamente no das más, Ujú, mentalmente no te generas más ideas, ujú. no puedes dar ni para ti, ni para tu familia, ni para tus seres queridos, no puedes tener un equilibrio y esto al final termina en algo que yo llamo el burn-up del emprendedor, es decir, la quema del emprendedor. Cuando después de llegar a un cierto punto, Sí, te quemas. te quemas, te bruchas y quieres lanzas todo por la ventana y chao. Y te Exacto. comienzas a hacer otra cosa. Y esos O son sea, cuando, por ejemplo, ves negocios, ay, mira, sí, le iba tan bien y de repente lo dejó. sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué dejaste tu negocio? Y es la gente que dice, no, más nunca tengo un negocio de comida, Ujú, más nunca hago ujú. tal cosa. Y ojo, esto no pasa solo en gastronomía, En esto pasa todo. en todos lados. Pero definitivamente, ¿por qué es? Porque nunca quisiste ceder parte del control, porque te cerniste a estas creencias. Y esto es una cosa que solamente lo hace el emprendedor. El emprendedor se afianza de una serie de creencias sin ni siquiera preguntarse, pero de verdad tendrá que ser así. Sí. De verdad me tendré que sacrificar de esta manera, porque señores, les voy a decir el Tiene- secreto de la vida. El sacrificio y el esfuerzo, entre comillas ambos, no son la llave del éxito. no. Definitivamente, si tú quieres algo, sí, quizás tengas que, digamos, dar esa milla extra, no te Ujú. lo voy a negar, tengas que dar lo mejor de ti, pero cuando haces las cosas desde que me estoy sacrificando para o me estoy esforzando además para, es porque no es tu camino, porque lo que en verdad fluye con naturalidad no debería de No, requerir y es, ese esfuerzo sí, adicional. y es como eres tú, o sea, tienes que, a ver, si tú, o sea, tú no te puedes obligar, si tú no eres una persona que se levanta temprano, Ujú. no que es, sino que te levantas naturalmente a las 7 de la mañana, por decir algo, para no Sí. decir a las 11 obviamente, porque ahí sí es otra cosa, este, te paras a las 7 de la mañana, normal, ¿por qué te vas a obligar a pararte a las 4 porque viene un huevón en Instagram y te lo dice? O sea, no, porque tú tienes que fluir como tú eres, Con tus ¿sabes? Con valores. tus valores y como tú te sientas bien, porque si te paras temprano a las 4 y media de la mañana es algo que primero te va a pesar, vas a decir que fastidio, porque en el fondo lo vas a decir. O sea, no es que, ay, sí, porque me lo dijo, voy a empezar porque, ay, sí, ya, Instagram me lo dijo. No va a ser así. Sí. No va a ser así. Puede ser que sea así las primeras semanas. Después te vas a cansar porque tú no vibras con esa situación. Ujú. Pero si te levantas a la hora que tú te levantas, que es a las 7 y comienzas a hacer las cosas a tu ritmo, obviamente Ujú. a hacerlas, ¿no? A ejecutarlas. Exacto. No es que, ay, bueno, sí, yo me paro a las 11 después me tomo un café y comienzo a trabajar a las 3 y después a las 7 ya me pongo una película. Obviamente así no vas a llegar a ningún lado, Ujú. ¿ok? Porque eso ya es otra cosa. Pero si tú te paras a la hora que tú quieras, a las 7 de la mañana, cuando se despierta tu cuerpo, y comienzas a hacer las cosas organizadas a tu manera, Ujú. a tu A tu ritmo, ritmo. vas a llegar mucho más lejos Sí, totalmente. que si te obligas a hacer algo que tú no eres. O sea, es como Exactamente. si, no sé, imagínense que, vamos a poner un ejemplo, a mí no me gusta la pastelería. Imagínense que a mí no me gusta la pastelería. En verdad no te gusta. Sí, bueno, no me gusta tanto. Me gusta comerla. Hacerla no tanto. Imagínense que no me gusta la pastelería pero ¿sabes qué? Yo voy a abrir una pastelería. Sí. No tendría mucho sentido. Y me gusta dormir hasta tarde, hasta las 8 de la mañana, pero la pastelería va a abrir a las 6 de la mañana. O sea, Sí. va a ser un negocio que va a quebrar. O sea, que va a llegar un punto que si, Ujú. al menos que delegue muchas de las operaciones, muchas de las responsabilidades, puede ser que sí. Pero si no, va a ser un negocio que no va a vibrar conmigo. Sí, por lo menos nosotros tenemos dentro de todos nuestros negocios, todos los que hemos tenido, y dentro de la consultoría, de hecho está, nosotros por un valor, no sé cómo lo quieras ver, familiar, o por un tema, no sé, de festividad, nosotros no trabajamos las últimas 2 semanas de diciembre. Es una cosa que 24 y 31 no se trabaja y no se trabajará nunca porque es sagrado. Ujú. Nos ha tocado de manera individual trabajar esos días cuando trabajamos para terceros en restaurantes. Sí, a mí me tocó trabajar una vez un 31 de diciembre, que fue el peor día de mi vida. Pero definitivamente ese tipo de cosas, por ejemplo, mucha gente dirá, no, pero es que hay que trabajar hasta el último día del año. Entonces tú lo ves el 31 de diciembre haciendo las cosas, los pedidos y tal. Y cuando vienes a ver, son las 11:30 de la noche,
ya terminaron todo, pero están agotados, no pueden No disfrutar con su disfrutas, no haces familia. El nada. año nuevo fue como, ah, Como, bueno, sí, sí, sí. cualquier cosa, total, el año que viene lo celebro mejor. Y al final no te estás dando espacio para tu bienestar, para tu vida y para tu calidad. Y se están olvidando del valor fundamental y más importante que el dinero, que cualquier cosa, y es el tiempo. Ujú, El tiempo con la familia, el tiempo con ustedes mismos. sí, O sea, así sea para tú relajarte, meditar, ver una película, tejer, escuchar música, lo que tú quieras hacer para ti mismo, ujú, lo vas a perder. sí. Y el tiempo no regresa. El El tiempo tiempo no pasa regresa. y ya. Sí. Ustedes, quizás ahorita que estás trabajando, que tienes un negocio gastronómico, lo valorarás un poco más, Ujú. ¿no? Y aquí te vamos a contar una historia personal, para que puedas ver un poquito más o para que por lo menos te llame un poco más la atención el tema del tiempo. Nosotros en 2019, antes de abrir formalmente la consultoría, ambos trabajamos cada uno para un restaurante en Milano. Eran restaurantes dentro de la guía Michelin, por lo tanto eran restaurantes súper exigentes con horarios muy intensos. De hecho, yo particularmente trabajaba desde las 11 de la mañana, Hasta ¿ok? luego. Hasta la 1 de la mañana. O sea, ve más o menos ahí cuántas horas eran. No tenía las tardes libres como Luis Miguel, que Luis Miguel tenía el mismo horario, pero él tenía las tardes libres. Él tenía Sí, de 3 horas. 3 a Así 5 es. libres y Ujú. luego a las 6 volvía otra vez al restaurante hasta las 12, 12 y media. Durante todo ese tiempo nosotros tuvimos un año básicamente en Ujú. donde prácticamente no nos veíamos. Ujú. Nos veíamos muy poco, nos veíamos solamente para dormir en la noche, en el camino que íbamos hacia Milano y en el camino que nos regresábamos a casa. Nosotros comprendimos en ese año que el tiempo es la riqueza Ujú. más grande que puedes tener en tu vida. Ujú. No solamente por un tema de tiempo en familia o en pareja o con tus hijos, sino por un tema de personal. O sea, el 2019 es un año que yo creo que ni siquiera tengo recuerdos de ese año. O sea, recuerdos buenos ninguno. Ninguno. No tengo recuerdos de qué fue ese año, que eso fue como un año perdido en mi vida porque definitivamente fue tanto el tiempo que le entregué, y eso aunque te pagasen 10.000 euros al mes, no lo compensa. Y lamentablemente esto no es casualidad, esto que te estamos contando. No es que nosotros llegamos a estos trabajos de manera casual, es que ya en Venezuela, con el catering, con nuestro propio negocio, era lo mismo. Nosotros trabajábamos de lunes a lunes, atendíamos clientes mañana, tarde, noche. Cuando nos casamos, no tuvimos luna de miel porque teníamos que atender un evento. Sí, la tuvimos aquí en Roma cuando llegamos. Casi que al día siguiente. De hecho, una persona, un cliente, nos pidió un evento para el día de nuestro matrimonio, Y lo otra pensamos. boda, y lo pensamos Y lo pensamos, seriamente. lo que pasa es que no me llegaban los mesoneros. O Sí, sea, no tenía la cantidad de mesoneros necesarias pues, para tenerlos. sí, para tenerlos porque nuestro matrimonio era grande y necesitaba de muchos mesoneros, pero si hubiésemos tenido la cantidad de mesoneros necesaria para poder abarcar todo, lo hubiésemos hecho en el día de nuestra boda, pero es que nos volvimos locos. ¿Y por qué te contamos todo esto que tú dirás, bueno, no tiene nada que ver con ser un empresario o ser un emprendedor? Sí, en ese momento éramos emprendedores. Ujú. Éramos 100% emprendedores. Nosotros nos convertimos en empresarios Después de ese momento. después de ese momento, después de trabajar en el restaurante y después de entender que aunque habíamos acumulado un montón de dinero con nuestro negocio, el dinero no nos servía de nada porque no supimos aprovechar los momentos realmente valiosos. Ahí fue cuando entendimos por qué y por qué nuestra preocupación y nuestra misión no es que te quedes como un simple emprendedor, sino que definitivamente deje el cambio de emprendedor a empresario gastronómico, porque lamentablemente el emprendedor te roba la vida. Exactamente. Bueno, tanto fue así que renunciamos el 2019 a los restaurantes. Sí, sí, yo Los mamamos renuncié el 6 de enero del 2020. y yo el 20. Tú El 17 de enero. sí, el 17 de enero y terminaste el Dijimos, 31. ya, basta. Porque definitivamente no podíamos más. Entonces, bueno, este episodio no lo queríamos hacer tan largo, queremos que sea una dosis Sí, porque, profunda y letal. sí, no, también porque es un tema que tienes que con cucharita.
Sí, y porque que queremos toca que lo vuelvas a escuchar. susceptibilidades. Sí, sí, Que sí, queremos que totalmente. realmente lo vuelvas a escuchar. Así que, bueno, Bueno, hemos llegado al final. sí. Así que la invitación básicamente es que Deja el escuches paso. nuevamente este podcast, este episodio, Deja el Paso, de emprendedor a empresario gastronómico y no te quedes en la zona de confort. Definitivamente en la zona de confort no hay nada bueno. Yo sé que al inicio da miedo dar el paso, da miedo cambiar, pero créeme, te lo digo, te lo decimos nosotros, Ujú, la satisfacción siendo empresario es mucho mayor, es mucho mejor sí. que siendo emprendedor. Así que, bueno, esto Bueno, ha sido otro episodio. de la última y nos vamos. Chao, chao. Chao. Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana Él es Luismi. y nosotros somos asesores gastronómicos.